empezar con la enseñanza de este día. Y antes de la enseñanza vamos a tener una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Que como sabemos cada semana pues nos ayuda a conocer un poquito más, a comprender un poquito más. ¿Quieren tomar una Biblia? ¿Quieres una Biblia, Mario? ¿Sí? ¿Con la misma? Ahí está otra, hay otras que nos regalaron unos hermanos para poder usarlas. Ok, pues bueno, bienvenidos a los que estamos aquí y bienvenidos a los hermanos que nos estarán viendo más adelante. En este día, damos muchas gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este día. Y bueno, pues antes de empezar con la enseñanza de este día, quisiera que tuviéramos una pequeña trivia bíblica. Con algunas preguntas, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo las respuestas, porque es importante leerlas para que podamos ir pues agarrándole más sabor a esto, ¿verdad? Podamos ir aprendiendo un poquito más. Y bueno, vamos a la primera pregunta de este día, que dice de la siguiente manera. Dice: ¿en qué lugar Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Era un lugar específico ahí en Jerusalén. ¿No? ¿Verdad? ¿Usted, señor? Amada esposa. Esposita maravillosita, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Dice que había un hombre que ya estaba ahí, tenía 38 años, que estaba tirado ahí, no podía hacer nada. A ver, vamos a ver qué dice. Dice la respuesta. La respuesta que vamos a leer, Juan 5, capítulo 2 al 9, a ver quién me hace el favor de leerlo. Juan capítulo 5, versículo 2 al 9. Juan capítulo 5, versículo 2 al 9. Juan, y ahí en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebreo llamado, donde el río se movía y él no podía bajar. Es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. Ajá. ¿Qué más? En ¿Hasta él 9? yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que le había 35 años que estaba enfermo. 38 años. 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Ok, bueno, entonces, ¿en qué lugar Jesús sanó al hombre que estuvo enfermo por 38 años? Se llamaba el estanque de Bethesda. Quiero hacer una referencia, aquí quiero hacer un comentario. En este estanque había una creencia antibíblica, ¿verdad?, de origen pagano, donde se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ese ángel, según la mitología griega, helenística, era el arcángel Rafael. Rafael es el sanador, el que sana de parte de Dios. Y ellos creían que cuando se agitaba el agua, ellos creían que era el ángel que venía, ¿verdad? Y al agitar las aguas, esas aguas se volvían aguas milagrosas y curativas. Pero este era un mito solamente. Este hombre llevaba 38 años creyendo un mito, creyendo algo que no era bíblico, creyendo algo que no era cierto. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿en qué le dijo que convirtiera las piedras? En pan. ¿En pan o en vino? En pan. ¿En pan? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Mateo capítulo 4, verso 3. A ver, Mario, si me haces el favor, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 4, verso 3. Al pan y al vino. Mateo 4, versículo 3.
aquellas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Quién le dijo? Si eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Muy bien. Versículo siguiente pregunta. ¿En qué pueblo vivían los amigos de Jesús que se llamaba María, Marta y Lázaro? ¿Cómo se llamaba el pueblo donde vivían? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿No? Canaán, ¿no? ¿Canaán? No. Acuérdense que estamos aquí para aprender. Si dan una respuesta que no es la adecuada, no importa, no pasa nada, estamos aprendiendo. Se llamaba, a ver, vamos a ver qué dice la respuesta, por favor. Juan capítulo 11, verso 1. Vamos a ver qué dice ahí. Podemos leerlo, por favor. Juan capítulo 11, verso 1. No, Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ok, ¿cómo dice nuevamente? Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ok, entonces ¿en dónde vivía? Betania. En Betania. Y Betania estaba como a 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. De hecho hay otro pasaje, pero en este mismo pasaje dice que el Señor se quedó 4 días más en el lugar donde estaba, a pesar de que estaba cerquita y que se muere Lázaro, ¿verdad? ¿Y por qué permitió que se muriera? Para resucitarlo y que todos vieran su gloria de él y la gloria de Dios. ¿Sí? Ese es parte de este pasaje. Cuarta pregunta, por favor, dice acerca de qué enseñó Jesús a través de la historia del fariseo y el publicano. Acerca de qué enseñó Jesús a través de la historia del fariseo y el publicano. ¿Acerca de qué? Pues acerca de que, por ejemplo, que no se creyeran tan buenos los fariseos, porque el publicano se sentó hasta atrás y el fariseo hasta adelante. Ah, okay. Y el fariseo decía, qué bueno que no me piense ser como el publicano. Amén, aleluya, ¿no? Okay, a ver, búscate Lucas 18, por favor. Vamos a la respuesta, ya está. Lucas 18, versículo 10 al 14. Lucas 18, versículo 10 al 14. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo, bienvenidos, Dios les bendiga. Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adultos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces la semana, diezmo, de todo lo gano. Pero el publicano estaba tan lejos, no quería ni aún alzar las ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es. ¿Acerca de qué enseña Jesús? Acerca de que quien se humilla ante Dios, ¿verdad? Quien le dice: Señor, ten misericordia porque soy un inmundo pecador, porque yo sin ti no soy nadie, etcétera, etcétera, etcétera. A ese Dios le va a tener compasión, le perdonará y lo levantará, ¿verdad? Lo exaltará. Pero quien se exalta, ¿verdad? Orgullosamente delante de Dios, ¿verdad? Será humillado por Dios y aparte de eso va a ser desechado, porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero rechaza, resiste al soberbio, ¿verdad? Que se cree muy aleluyo, ¿no? Quinta pregunta, por favor. Dice, ¿qué milagro hizo Jesús con la hija de Jairo? La resucitó. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Por favor, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. ¿Quieren leer alguien? Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y
Y no permitió que algunos viniesen tras él, sino Pedro y Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entendió, les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Y decían burla, y hacían burla de él, mas él, echado fuera de todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha, le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de gran espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Ok, entonces, como bien dijimos, la resucitó, ¿verdad? Y le dijo Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Pues bueno, esa fue la trivia bíblica de este día. Ahora sí vamos a entrar al mensaje de este día, la enseñanza de este día, que se titula, vamos al título, por favor, que se titula Lo que es tu tesoro. No, es eso. Pues el título. Lo que es tu tesoro, en eso está tu corazón. O sea, todo aquello que es lo más importante para ti, ¿verdad? O para nosotros, todo aquello que es lo más valioso para nuestras vidas, en eso va a estar puesto todo nuestro corazón, ¿verdad? Todo nuestro empeño. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que en una ocasión está el Señor Jesús, está en un lugar, ¿verdad? Lo venían siguiendo multitudes, y dice que de momento empezó a ver a toda la gente que eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? Que estaban desesperados, que querían escuchar, querían aprender acerca de la palabra de Dios. Y dice la historia, ¿verdad? Que se detiene en un lugar, se detiene cerca de la ladera de un cerro, él sube al cerro y entonces comienza a enseñarles, ¿verdad? Porque tuvo compasión y tuvo misericordia, porque se dio cuenta que verdaderamente no tenían líderes que les enseñaran correctamente. Los fariseos tendían a enseñar la palabra de Dios, pero distorsionada y a su conveniencia de ellos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús empieza a predicarles en algo que se le conoce como el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, que ocurre, como acabo de decir, en la ladera de un cerro, ¿verdad? Antiguamente, se dice que antiguamente el predicador subía a una parte elevada y desde ahí empezaba a enseñarle, cuando era mucha gente, empezaba a enseñarle a la gente, porque de esa manera pues se podía sonorizar bien, o sea, la demás gente podía escuchar. Y en medio de esa predicación conocida como el Sermón del Monte, el Señor les da al pueblo de Israel, le da a la gente que le está oyendo una de las mejores predicaciones, una de las mejores enseñanzas que cada ser humano, ¿verdad? Como creación de Dios podemos recibir. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, donde el Señor Jesucristo dice literalmente, dice lo siguiente, y así lo dice, no acumulen tesoros para sí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y luego dice el versículo 21 una frase muy conocida que dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La palabra corazón en la Biblia tiene que ver con tu mente, tu alma, tu espíritu, con tus emociones, con tus deseos, con todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con tu ser interior, ¿verdad? Dice el Señor, porque donde esté tu tesoro, o sea, en aquello que es lo más valioso para ti en la vida, ahí estará empeñado todo tu corazón, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que decir, que las enseñanzas del Señor Jesucristo no siempre se caracterizaron por ser muy fáciles de digerir, ¿verdad? Por ser muy fáciles de aceptar. Había mucha gente que lo seguía, hacía milagros, les daba de comer, ¿verdad? Pero cuando él les empezaba a hablar cosas acerca de hacer cosas de este tipo, ¿verdad? Acerca de no ser, o sea, por ejemplo, de no ser avariciosos, de no tener un amor desmedido por el dinero, ¿verdad? Sino de centrar su vida, prácticamente aquí les está diciendo que lo que tienen que hacer es centrar su vida en Dios
y todas las cosas, ¿verdad?, serán secundarias. Entonces había mucha gente que empezaba a abandonarlo porque decía, no, pues es que esto a mí no me gusta, ¿no? Como que no me centre, ¿verdad? Como que no me ponga a acumular tesoros para mí en la tierra, ¿verdad? Sino que debo de acumular tesoros para Dios, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Entonces mucha gente, cuando él empezaba a hablar, la Biblia dice que lo abandonaban, que lo dejaban, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente, como decía yo, mucha gente no aceptaba sus enseñanzas por dos razones, ¿verdad? Principalmente porque no tenían un corazón noble para con Dios. Y segunda, porque verdaderamente mucha gente en el mundo que creemos en Dios, mucha gente que cree en Dios, verdaderamente su corazón y su voluntad no está totalmente comprometido con el Señor, sino que tenemos a veces una agenda secundaria, ¿verdad? Tenemos a veces un plan B de nuestra vida, ¿verdad? Nos decimos cristianos, pero verdaderamente ni nuestro corazón, ni nuestra voluntad, ni todos nuestros deseos, ni lo más importante para nosotros es Dios, es el Señor Jesucristo. Y el mundo desafortunadamente siempre ha tenido, por naturaleza corrompida, siempre ha tenido una ambición desmedida por la acumulación masiva de riquezas, ¿verdad?, como el fin primordial de su vida. La gente del mundo pensamos de esta manera, ¿verdad? La gente del mundo piensa de la siguiente manera: entre más dinero tenga, más feliz voy a ser. ¿A poco no? La gente así piensa: entre más billete tenga, entre más posesiones tenga, entre más lujos tenga, ¿verdad?, entre más coches tenga, ¿verdad?, voy a ser más pleno y más feliz. Ahora, ¿el dinero puede dar cierta paz, cierta estabilidad y cierta felicidad? Sí, claro que sí, nadie dice que no. Pero verdaderamente, como se dice, ¿verdad?, como se dice, el dinero en sí mismo no es la felicidad. Es un medio, ¿verdad?, para poder tener paz, tranquilidad, cierta seguridad, ¿verdad? Y bueno, Dios en su palabra nunca dice, escuchen, nunca dice, yo siempre lo he dicho, que Dios en su palabra nunca dice que nosotros no seamos gente trabajadora, gente que busque prosperar, ¿verdad? ¿Sí? O gente que busque tener una o dos o tres posesiones en este mundo, si Dios te lo permite, si tu trabajo te lo permite, si tu forma de vivir te lo permite. Dios nunca dice que busquemos una manera de vivir un poco más desahogado que el resto de la gente. Dios nunca dice eso. En el libro de Proverbios habla acerca del perezoso y habla acerca del trabajador y diligente, ¿verdad? Dice que el diligente, pues siempre el que es trabajador y diligente, dice, nunca lo verás allá refundido, ¿verdad?, sino que delante de los príncipes, delante de los nobles lo verás siempre, ¿verdad? Pero que el perezoso, se cruza los brazos, un poco de dormir, un poco de flojear, y como hombre armado, así te asaltará la pobreza, ¿verdad? Dios nunca dice que no trabajemos para solventar nuestras necesidades y aparte de eso para poder tener un mejor estilo de vida. Con lo que el Señor, ¿verdad?, con lo que Dios está peleado en realidad es con un estilo de vida, con una forma de vida avariciosa que nunca se satisface por tener dinero y por centrar todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, todos sus anhelos, todos sus deseos en la acumulación de recursos materiales, en la acumulación de riquezas. Eso es con lo que Dios está peleado, ¿verdad? Y esto obviamente no es solamente para los ricos, porque a veces decimos, es que los ricos son bien ambiciosos, quieren tener más y más y más, y curiosamente yo conozco gente que es muy desprendida, que es generosa, que no le importa tanto el dinero, pero qué bárbaro, parece que el dinero los anda siguiendo. Yo conozco uno. Y si no, para muestra un botón, hay una película ahora, la de Forrest Gump, ¿verdad? Forrest Gump, a pesar de que era muy, ¿sí han visto la película de Forrest Gump? Se gana, creo, una lana, no sé qué pasa, ahí pone una empresa de camaronera, ¿verdad? Y a pesar de que él era muy desprendido, el dinero lo perseguía, la bendición lo perseguía. Y decía, no, yo soy bien rico, dice, yo soy re rico, pero pues a mí me gusta andar así, ¿no? Todo chamagoso. Y bueno, esto de la acumulación, ¿verdad?, el deseo desmedido por enriquecerse, por tener cada día más dinero y mejorar, no solamente para los ricos, también esto ocurre a veces entre la gente de un estatus socioeconómico más bajo, ¿verdad? Porque esto se puede convertir en el motor de la vida de las personas, en aquello que mueve sus vidas, en aquello que es el fin primordial de su existencia. Y obviamente que desde luego, ¿verdad?, aunque la gente diga que no, un modo de pensar, un modo de vivir así, es algo en lo cual Dios no encajará. Una persona
cuyos intereses es la acumulación de riquezas, la acumulación de bienes materiales, ¿verdad? La búsqueda del placer temporal, de la felicidad a través del dinero. Ese tipo de pensar, ese modo de pensar en una persona así, en su mente y en su corazón, Dios no va a encajar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice que el sembrador salió a esparcir la semilla. Una semilla cayó junto al camino, otro entre las piedras, y dice que otra porción de la semilla cayó entre espinos. Y luego cuando empieza a explicar, dice: los espinos representan las preocupaciones, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿verdad? O sea, el deseo desmedido por hacerse cada vez más rico. Y dice que por los afanes de este mundo, ¿verdad? Por las preocupaciones de la vida y el deseo desmedido de hacerse cada vez más rico, dice, eso ahogó la palabra de Dios y no dio fruto en ellos. Ahora, Israel generalmente, como habíamos comentado hace como un mes o mes y medio, en una otra enseñanza, estábamos viendo que Israel, el pueblo de Israel, generalmente, en buena parte de su existencia como pueblo de Dios, Israel era teocéntrico, o sea, estaba totalmente centrado en Dios, ¿sí? Enfocado plenamente en Dios, en el Señor y en su voluntad, ¿verdad? Cumplir con sus mandamientos y sus deseos. Pero en el tiempo de Jesús, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, en el tiempo de Jesús, a causa de la invasión de los griegos, ¿verdad? Y de la influencia filosófica, de la influencia religiosa, la influencia de pensamiento de los griegos tenían en su modo de pensar, ellos pensaban que lo más importante, el fin primordial del ser humano era la búsqueda del bienestar y el placer temporal como uno de sus máximos. Y esa ideología había contaminado al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la gente, ¿verdad?, que estaba bajo su dominio, que estuvo bajo su dominio. En la actualidad, no sé si se han dado cuenta, pero el mundo occidental es un mundo altamente influenciado por el modo de pensar greco-latino, el modo de pensar de los griegos. Y en Occidente una de las cosas más importantes es, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, andar tras la chuleta, ¿verdad?, andar buscando todos los días cómo mejorar y cómo prosperar económicamente. ¿De dónde proviene esa ideología? Proviene de los griegos principalmente, de algo que se le conoce como el hedonismo, la búsqueda intensa del placer y el bienestar temporal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los orientales, los chinos, ¿verdad?, allá toda la gente de por allá, pues sí, les gusta el dinero, pero para ellos una de las cosas más importantes son las cosas espirituales, la meditación, ¿verdad?, estar tranquilos, estar zen, ¿verdad?, llevar buenas relaciones antes que la prosperidad material. Para el mundo griego, para el mundo grecorromano, lo más importante era prosperar, progresar, ser más fuertes cada día, ser más ricos, más prósperos, tener mayor influencia, ¿verdad? Y obviamente, cuando el Señor empieza a hablar a su pueblo, por ejemplo, en este sermón del monte donde está el Señor, donde está toda la gente y todas las multitudes, cuando Dios habla, cuando Cristo Jesús, que es Dios también, ¿verdad?, habla, el Señor siempre empieza a hablar a su pueblo en aquellos puntos críticos en su vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente, como se dice vulgarmente, de qué pie cojeamos, ¿no?, o qué callo es el que nos duele, ¿verdad? Entonces ahí el Señor por eso precisamente les empieza a decir, no estén ansiosos ni afanosos por acumular tesoros para ustedes en este mundo, ¿verdad?, sino que sean ricos para con Dios, acumulen tesoros para con Dios. No se está refiriendo esto a como se mal usa muchas veces en el mundo evangélico actual, que dicen, no seas avaricioso ni ambiciones los tesoros aquí en la tierra, sino mándaselos a Dios allá al cielo, ¿verdad? Y dices, ¿cómo se lo voy a mandar? Pues ahí está mi tarjeta, mi número de tarjeta, ¿no?, para que se lo mandes al Señor, y cuando llegue el dinero, ¿verdad?, cuando llegue el dinero, la tarjeta, a mi número de tarjeta, un ángel en el cielo te lo va a mandar, ¿verdad? Y así de esa manera estás mandando tus tesoros al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque pues en algunos lugares donde estuvimos, así le hacían, y no seas tan ambicioso, ¿verdad? La Biblia dice que tienes que ser generoso, ¿verdad?, que honra al Señor con tus bienes, las primicias, los frutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mándele sus tesoros, mándele sus ofrendas al Señor allá al cielo. Aquí está el número de cuenta, hermanos, ahí en la pantalla.
Y esto no es así, no se refiere a eso. Se refiere a acrecentar primero que nada tu relación con Dios, como dijo Jesús en Mateo 6, también ahí más adelante. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia, y entonces todas las demás cosas les serán dadas por añadidura, por regalo. Lo que a Dios le interesa más es que el hombre se profundice cada vez más en su relación con Él, en su obediencia. Y a veces, aunque pareciera increíble, y así es, muchas veces la prosperidad material se puede convertir en un estorbo para la obra de Dios en la vida de la gente, en la vida de los cristianos. Es una realidad, porque a poco no, cuando estamos sin un peso, creo que es cuando más espirituales somos, ¿verdad? Y oramos más, Señor, ayuda. Y te paras a ayunar, ahora sí te paras a ayunar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y te quedas hasta las 11, 12 de la noche orando y clamando y gimiendo porque el Señor te saque adelante de tu situación económica. Pero como dice la palabra, desgraciadamente cuando el pueblo de Israel empezó a prosperar, ahí en Éxodo capítulo 32, 33, dice el Señor, dice, yo sé bien lo que están tramando ya, ¿verdad? Una vez que les dé la tierra prometida y entren a la tierra prometida y sean prósperos, me van a traicionar, se van a olvidar de mí, me van a dar la espalda, se van a ir tras de los Baales, etcétera, etcétera. Ya lo sé, pero pues como hice el juramento a Abraham, Isaac y Jacob, les voy a entregar la herencia, la tierra prometida. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo siempre nos hace ver, o en esta ocasión estaba haciendo ver a su pueblo, al pueblo de Israel, en qué estaba mal en su vida espiritual para ayudarlos a volverse a Dios, ¿verdad? Y entrar en los planes y los propósitos de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo prácticamente les dice lo siguiente, dice, miren, no enfoquen la totalidad de su ser y de su existencia en la búsqueda de una acumulación ambiciosa de bienes materiales en este mundo. Esto para mucha gente que viene del mundo, cuando escucha cosas como esto, dice, no, pues esto del cristianismo no es para mí. O sea, yo quiero prosperar, ¿verdad? Y prácticamente pareciera como si Dios le estuviera diciendo, no seas ambicioso, ¿verdad? O sea, ya no trabajes. No estoy diciendo, ¿verdad?, que Dios diga ya no trabajes. Lo que Dios está diciendo es que no haya una avaricia, una ambición incesante en tu vida por hacerte cada vez más rico, porque si eso es tu tesoro, en ello va a estar totalmente empeñado tu corazón, ¿verdad? O sea, todos tus esfuerzos, todos tus recursos, tu tiempo, etcétera, etcétera, y eso va a ser un estorbo espiritual para tu vida, ¿sí? Y quizás para algunos en la actualidad oír esto, ¿verdad?, se escucha algo un poco descabellado o mucho, algo quizás hasta hilarante, ¿verdad?, esquizofrénico, pero la verdad de las cosas es que Dios siempre tiene razón en todo, ¿sí? Porque una vida centrada en acumular riquezas y bienes materiales de forma incesante, ambiciosa, verdaderamente la vida de una persona así se vuelve vacía, se vuelve reseca, se vuelve muerta, desgastante y llena de dolores y quebrantos morales y espirituales. La Biblia dice en Eclesiastés que el dinero es útil para todo, ¿sí? El dinero sirve para todo, tanto para bueno como para malo. Pero dice en el Nuevo Testamento que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y dice que muchos por seguir el amor al dinero llenaron su vida de dolores, su vida se llenó con dolores. No en balde Dios dice en su palabra, dice en Eclesiastés, por favor, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 12. Esto es palabra de Dios y Dios nunca miente, Dios siempre dice la verdad. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Se puede tener dinero sin amar al dinero? Sí. Yo conozco gente que tiene dinero y dice, muchas gracias, Señor. Pero el dinero no es lo más importante para mí, lo más importante para mí eres tú, Señor. Y al rato Dios lo bendice, dice, muchas gracias, Señor, porque ya me estás dando un poco más, ¿verdad? Pero lo más importante para mí eres tú, Señor. Pero Dios dice en su palabra que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Por qué? Porque siempre van a querer más. Dice, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad.
Dios está diciendo aquí con su sabiduría, dice, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Versículo siguiente, cuando más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo, ¿verdad? Por eso dice, qué absurdo es pensar que las riquezas te van a traer verdadera felicidad, porque en cuanto más tengas se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Versículo siguiente, la gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. La gente cuando es chambeadora, trabajadora, y eso no quiere decir que por eso tenga que ser pobre, ¿verdad? Como a veces la idea nos viene, ¿verdad? Pues es un trabajador, es un pobretón, ¿no? La gente que es trabajadora, ¿verdad? La gente que es diligente, coma mucho o coma poco, siempre va a dormir bien. Dice, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Y eso lo está diciendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo y obviamente por la sabiduría tan grande que Dios le había dado. ¿Sí? Porque si hay alguien que fue rico y no ha habido gente rica como él en este mundo, ha sido el rey Salomón. Y dice, pero los ricos cada vez tienen una noche buena. O sea, en pocas palabras, ¿el dinero te da la felicidad? No, porque te da muchas preocupaciones. En otras partes de la Biblia dice que el rico, el pobre, ¿verdad?, nunca tiene miedo de nada. Nunca tiene miedo de que lo secuestren, de que lo asalten, pero dice que el rico siempre se anda cuidando, ¿verdad?, de que lo vayan a asaltar o a secuestrar. Eso lo dice la Biblia. Y obviamente una vida avariciosa y mentalizada es una vida absurda, vacía y afanosa. Vuelvo a repetir, Dios no está peleado con que nos vaya bien en la vida, ¿sí? Con lo que está peleado es con la avaricia, con la ambición desmedida por prosperar, ¿verdad? Y también hay otra cosa que entender de esta escritura que estamos viendo de Mateo capítulo 6, es que por lo que podemos ver, el Señor dice que el ser humano tiene la tendencia a tomar algo como su bien más preciado, o sea, como su tesoro, ¿verdad? Hay gente que su tesoro puede ser su trabajo, hay gente que su tesoro puede ser su familia. Yo conozco gente que su tesoro es su deporte favorito, hay gente cristiana evangélica que faltaban a la iglesia, ¿verdad? O decían, es que hoy no voy a poder ir al culto porque juego béisbol a las 12 del día, que es a la misma hora del culto, no puedo, mejor me voy allá. Oye, pero primero está el Señor. No, es que tengo un juego muy importante, ¿verdad? Hay otra gente, ¿verdad?, que su bien más preciado, su tesoro es su hobby, ¿verdad?, su pasatiempo favorito, su mascota, su cónyuge, sus hijos, su padre, sus padres, ¿verdad?, su familia, su coche. Dices, ¿por qué? Porque le pregunta a la esposa, ¿por qué el bien más preciado del hermano es su coche? Dice, pues nada más voltea a ver mi cocina y voltea a ver su coche. O su moto, ¿no? Su coche con rines de magnesio, ¿verdad? Unos bafes de este vuelo, ¿verdad? Un equipo, le levanta la tapa de atrás y un equipo que le costó como 50,000 pesos. Ahora vea mi cocina cómo está. Hay una licuadora toda vieja que le tienes que estar picando para que funcione, ¿verdad? Un horno de microondas todo destruido. Entonces ahí se ve cuál es el tesoro, ¿no? ¿Sí? Puede ser su auto, su negocio, su profesión, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente en una tendencia, en un corazón así, Dios nunca será lo más preciado, ni será su tesoro. Eso es parte de la naturaleza humana corrompida por el pecado, ¿verdad? Porque en la naturaleza humana corrompida por el pecado, Dios o no está presente definitivamente, o está en el último peldaño, ¿sí? Así que desgraciadamente, ¿verdad?, para el ser humano, para el hombre común y corriente, y a veces para algunos cristianos, para algunos evangélicos, lo que sea el bien más preciado para esa persona, o sea, su tesoro, será aquello en lo cual le echen más ganas y más se empeñe, y será lo que más tiempo pasará y más recursos le aplicará, ¿verdad? Más recursos le invertirá, más esfuerzo y tiempo le invertirá, ¿verdad?, en aquello que sea su tesoro. Si es Dios, si es el Señor, a eso se va a enfocar más, ¿verdad? Pero si es cualquier otra cosa, a ello le dedicará más tiempo, atención, tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera.
Por eso es que el Señor Jesucristo, como Rey, Amo, Señor y Dios de toda la humanidad, ¿verdad? El Hijo de Dios, dice que según lo que sea nuestro tesoro, lo más preciado, en eso estará nuestro corazón, en eso estará comprometida nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros esfuerzos, nuestras energías y recursos para alcanzarlo, mantenerlo y a su vez hacerlo más grande, ¿verdad? Expandirlo. Yo vuelvo al ejemplo del coche. Sin mi tesoro, nuestro tesoro, si mi tesoro fuera mi corazón, ¿verdad? Digo, pues ahorita le voy a comprar unos rines de magnesio, al rato unas llantas de esas gordotas, ¿verdad? Y al rato le voy a meter un equipo de sonido, esos bonitos, ¿verdad? Y al rato lo voy a mandar a tapizar, ¿verdad? Y los niños por ahí, papá, ¿y cuándo me vas a comprar tenis? Mira, ya se me sale el dedo, ¿verdad? El dedo gordo, ¿verdad? Ah, tú tranquilo, ¿verdad? Tú tranquilo, es que no hay dinero ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más importante para esa persona su tesoro es su coche o su profesión, por ejemplo, ¿no? Si lo más importante, por ejemplo, para una persona su profesión es a lo que más tiempo le va a dedicar, ¿verdad? Más esfuerzos, más recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? La palabra tesoro en el griego, dale punto por favor. La palabra tesoro en el griego es la palabra thesauros, que significa depósito, riqueza, o lo que se acumula debido a su valor. ¿Sí? Pero el Señor, por lo tanto, ¿verdad?, le insta a sus oyentes en ese momento, con los que está hablando en ese momento, a que no se aferren a algo que es parte del mundo terrenal y pasajero. Desafortunadamente, a veces los humanos, ¿verdad?, los seres humanos debemos de ser responsables con las cosas que Dios nos da. Sí. Debemos de cuidar aquellas cosas que Dios nos da, claro que sí. Pero no debemos de estar aferrados a lo terrenal y a lo pasajero, ¿verdad? A veces hay personas que su tesoro es su familia, ¿verdad? Y están totalmente enfocados en su familia. Que su familia esté bien, es malo, ¿no? ¿Verdad? Pero todos sus esfuerzos, sacrificios y todo su tiempo está enfocado en su familia y están aferrados, ¿verdad? No quieren que ni les pegue el aire. Pero ¿cuántos sabemos que la familia también es pasajera? Porque tarde que temprano, cuando nos muramos, cada quien va a ir partiendo de este mundo solito. Bueno, si en un choque y un accidente, pues se van todos en bola, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, cada quien tendrá que ir individualmente a la presencia del Señor, a tener comunión con el Señor. Y eso es individual, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor les dice, no se aferren a algo que es terrenal y pasajero en este mundo, sino que enfoquen toda su vida en todo lo que tenga que ver con Dios y con el reino de los cielos y con su voluntad. ¿Por qué? Porque primero que nada, eso es lo sano para todo ser humano. Y eso es lo justo y correcto delante de Dios. En el inicio de los tiempos, cuando Dios creó a Adán y Eva, el todo del hombre era ¿quién? Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Vino Satanás, los engañó, los hizo caer en pecado para separarlos de Dios, de su tesoro, ¿verdad?, de la fuente de su vida. Y nosotros que conocemos de la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su palabra, ¿sí?, lo que sabemos por medio de la palabra es que quienes verdaderamente son dignos de ser el mayor tesoro del ser humano es precisamente el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos son dignos solamente de eso, sino de que vivamos enteramente rendidos a ellos y para cumplir su voluntad. ¿Por qué razones? Hay muchas razones. En la Biblia hay infinidad de razones y vamos a ver algunas cuantas razones. Juan capítulo 3. ¿Por qué Dios es digno de toda gloria, toda honra, de que Dios sea nuestro tesoro y lo más preciado para nosotros? Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, ¿verdad? A su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Y a qué lo envió específicamente? A sufrir horriblemente en la cruz del Calvario para poder perdonarnos. Otra razón por la cual Dios debe ser el tesoro de la humanidad, lo más preciado para el hombre, está, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 21, donde dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas,
hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús. Y lo leemos y ¡ay, qué bonito! Por la sangre de Jesús. Pero no nos acordamos cuánto dolor y sufrimiento le costó al Hijo de Dios derramar su sangre como pago por el perdón de sus pecados. Una paliza horrible, ¿verdad? Versículo 21. Eso nos incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, y aún así, siendo enemigos de Dios, el Padre y el Hijo decidió sacrificarse y el Padre envió a su amado Hijo por nosotros que éramos sus enemigos. Mateo capítulo 5, por favor. Ya te me adelantaste. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios es tan bueno, ¿verdad?, que Él bendice tanto al que es bueno como también bendice al que es malo, ¿verdad? ¿A poco no? Cuando va un malandrín o va un diputado sin vergüenza ahí, se siente, se come un platote de, ¿cómo se llama? Esa cosa que es de mariscos, ¿sí? Sopa de mariscos o de paella. ¿A poco eso no es una bendición? ¿Es una bendición? Bueno, para ti no, para mí sí. O para muchos, ¿a poco no? Bueno, no sé si te gustan los mariscos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Pero dile a alguien que le encante, ¿verdad? Sí, es su mecha, ¿verdad? Dios es tan bueno, ¿verdad? Dios es tan bueno que Él bendice tanto a buenos como malos, ¿verdad? Y por eso Dios es digno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de ser lo más preciado para el hombre, su tesoro. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice, hay algo que me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor, dice, el gran amor del Señor nunca se acabará y su compasión jamás se agota. Cada mañana renueva sus bondades, muy grande su fidelidad. Por lo tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. La Biblia dice que cada mañana las bondades del Señor, las bondades de Dios son nuevas y grandes cada mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos, o el acta de decretos, ¿verdad? El acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, ¿dónde? Clavándola en la cruz. ¿Clavándola sobre quién? Sobre el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo que quedó ahí tendido, todo destrozado por fuera y destrozado por dentro. Porque, por si no lo sabemos, el Señor Jesús sufrió tanto por fuera como también sufrió espiritualmente. El peor dolor y sufrimiento que pudo tener es cuando el Padre lo abandonó, y por eso cuando dice Elohe lama sabachthani, que dice, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó prácticamente. Tenía que abandonarlo. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir al máximo como pago por el perdón de los pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios, que pasa por alto nuestros pecados, ¿verdad? Que está a punto de decir, ahora sí te voy a dar, y dice, ok, voy a tener paciencia, lo voy a ayudar a que se enderece, ¿verdad?, antes de destruirlo, ¿verdad? Por eso Dios sería digno de que fuera nuestro mayor tesoro, claro que sí, por eso hay muchas razones más. Daniel capítulo 9, versículo 1. Pues aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Los cristianos nos rebelamos a veces contra el Señor, sí, y a veces muy seguido, a veces menos seguido, pero el pueblo de Dios de vez en cuando se rebela contra el Señor, y así el Señor, así el Padre Celestial, es un Dios compasivo y perdonador, que se apiada, se conmisera del hombre y de su pueblo. Isaías 54:10 dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas,
No cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Salmo capítulo 25, versículos 6 al 7. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu gran amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, pues tú eres misericordioso, oh Señor. Dios es misericordioso y pasa por alto nuestros pecados. Salmo 37, versículos 18 al 19. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Los ojos de todos buscan en ti tu esperanza. Se me hace que te brincaste una. A ver, regrésate. Entonces no está, ¿verdad? Bueno, espérame, lo voy a leer. Salmo 30, bueno, ya lo leí. El Señor protege la vida de los íntegros. Dice: en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Dios está bueno, ¿verdad? Que en tiempos de dificultad, dice Dios, y esta es una promesa que yo me he agarrado de esta y digo: sí, Señor, aunque esté difícil la cosa económicamente, ahorita tú dices que en tiempos de dificultad, en tiempos de hambre, tendrán abundancia. Y lo estamos viviendo. Están las cosas difíciles, sí, pero aún así, en su infinita misericordia, no nos falta nada. Y por eso Dios es digno de ser nuestro tesoro y lo más importante para nosotros, claro que sí. Salmo 145, versículo 15 al 20 dice: los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacías el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Versículo 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que le aman y destruye a los perversos. Salmo 104, versículo 27 al 29. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Como decíamos hace rato, el Dios siempre va a ser Dios y no necesita del hombre, pero el hombre necesita de Dios siempre, porque sin Dios el hombre verdaderamente, sea bueno sea malo, no es nada ni vale nada. Salmo 103, versículo 13 al 14, por favor. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Esto de polvo, la palabra polvo en el hebreo es una palabra que significa escombros, desecho. Verdaderamente, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, después de tener esa gloria, la gloria de Dios que los llenaba por dentro y por fuera, de ser inmortales, ¿verdad? De ser incansables, etcétera, etcétera, cuando ellos pecan y la gloria de Dios los abandona, el hombre se convierte en un cascajo, en un despojo. Pero Dios dice en su palabra que a pesar de eso, se compadece de nosotros y se acuerda que tan solo somos polvo, o sea, se acuerda que somos seres humanos finitos, con errores, y aún así nos tiene compasión y misericordia. Y ahora, todas estas razones que acabamos de ver y muchísimas más que podemos encontrar en la Biblia, serán razones de peso, de mucho valor, para hacer que el Señor Jesucristo, que el Padre Celestial y el Espíritu Santo sea lo más valioso para el ser humano o para nosotros. Claro que sí. Porque si no fuera por Dios, quién sabe dónde estaríamos en este momento. Al menos yo en lo personal. Si no hubiera sido por Dios, no hubiera sido por Cristo Jesús, yo creo que o estaría yo ya muerto, o a lo mejor andaría por ahí vagando, ¿verdad? Como borracho, como tepochín, drogadicto, o ya mi familia estaría junta. O quién sabe dónde estaría yo. Y si no fuera por el Señor,
por su infinita bondad y misericordia, en este momento quién sabe dónde estaríamos, verdaderamente. Dios sin el hombre seguirá siendo Dios. Dios no necesita al hombre para nada, ¿verdad? Dios en la eternidad, ¿verdad? En los cielos, siempre va a seguir siendo Dios, pero el hombre desgraciadamente, sin Dios no es nada, el hombre sale sobrando. Y sin su misericordia, el hombre no es nada. Por lo tanto, pero es que es un rico, multimillonario, sí, ¿y qué tiene? Steve Jobs era multimillonario y aún así se enfermó de cáncer y se murió. ¿Y qué pasó con Steve Jobs? Terminó en la nada. ¿Y a dónde habrá ido? ¿Quién sabe? Porque dicen que el creyente creía en esas cosas del hinduismo y de la meditación trascendental y todas esas cosas, ¿verdad? El karma, ¿verdad? Además, verdaderamente el hombre, la Biblia dice que el hombre fue creado para gloria y alabanza del nombre de Dios, ¿verdad? El hombre fue creado por Dios. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de Jesús y para Jesús, ¿sí? Y todo lo único que de verdad debería de ser valioso para cada ser humano debería ser Dios, ¿verdad? Debería ser el Señor. Es lo que verdaderamente debería ser lo más preciado para nosotros. Por tanto, el bien más valioso y preciado de todo ser humano, y en lo cual el ser humano debería invertir todo su tiempo, todos sus sacrificios, ¿verdad? Todos sus esfuerzos, todos sus recursos, su mente, su corazón, ¿verdad? Debería estar pensando constantemente en qué hacer para Dios. Sería precisamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sabemos que triste e injustamente sabemos que eso muchas veces no es así. En el mundo no es así, y a veces en el cuerpo de Cristo, a veces en la iglesia no es así. Porque ¿cuántos en la mayoría de la iglesia, verdad? A veces la mayoría de la iglesia, la mayoría del cuerpo de Cristo, en la actualidad, su bien más preciado y más valioso no es Dios, sino otra cosa. ¿Qué podría ser? Cualquier cosa, ¿verdad? Como dijo Jesús, y yo creo que así está la iglesia en realidad en la actualidad. A veces de labios le alabamos, de labios lo honramos, pero nuestro corazón está lejos del Señor, está lejos de Dios. Jeremías capítulo 2, versículos 5 al 8. El Señor empieza a reprender a su pueblo después de haberlos bendecido, ¿verdad? Con la tierra prometida y haber hecho y deshecho el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice así, dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras de lo que no vale nada y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por una tierra árida y accidentada, por tierras resecas y tenebrosas, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Versículo 7. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Los expertos de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. El Señor Jesucristo dijo que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriaría. Eso lo dice en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y desafortunadamente estamos en el final de los tiempos, y con todo respeto, ¿verdad? Tanto para los que nos están viendo como para los que estamos aquí, siento que este es el estado espiritual actualmente de una gran parte del pueblo de Dios en todo el mundo. La mayoría del cuerpo de Cristo en la actualidad en el mundo está enfocado en muchas otras cosas que son su tesoro o sus tesoros, pero Dios no está incluido, no está en el centro de sus vidas, ¿verdad? En la actualidad cada quien anda en pos de su agenda personal, de sus intereses, de sus tesoros, ¿verdad? En lo cual invertimos todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, esfuerzos y recursos, y al final, ¿verdad? El Señor está en el último peldaño de la lista de prioridades. ¿En qué invertimos la mayoría de nuestro tiempo?
Siguiente, por favor. ¿En qué invertimos la mayoría de nuestro tiempo? Como cuerpo como pueblo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, creo que me quedó la letra muy chiquita, ¿no? Los días de culto y actividades de la iglesia, ¿qué tiempo le dedicamos a ellos? El día de culto. Y si hay, por ejemplo, otra actividad, otro servicio, tanto presencial como en línea, discipulados bíblicos, ¿qué tiempo de nuestra vida le dedicamos a ello, verdad? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida le invertimos a la obra de Dios? Ay, es que pues no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Eso solamente lo saben los líderes. Bueno, en el discipulado bíblico que estamos llevando los jueves, estamos viendo, ¿verdad? Vimos la iglesia, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la iglesia y veíamos que la Biblia dice que cada cristiano pertenece a una nación de reyes y sacerdotes apartados para el servicio de Dios. Por lo tanto, cada cristiano es por decirlo así, es un siervo de Dios, ¿verdad? Es un ministro que tiene que buscar qué hacer para el reino de los cielos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y no puede estar estático y decir, no, pues yo no sé, hay que lo haga el pastor, hay que lo haga el evangelista, hay que lo hagan los líderes. No, todos tenemos algo que hacer. Siguiente pregunta, ¿verdad? ¿En qué invertimos la mayoría de nuestro tiempo, verdad? ¿Qué tiempo de nuestra vida le invertimos al servicio para Dios? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo nos dedicamos, por ejemplo, a llevarle la palabra a un vecino, a predicar el evangelio a nuestros conocidos? ¿Qué tiempo de nuestra vida, verdad, agarramos nuestro TikTok o agarramos nuestro Facebook, verdad? Etiquetamos ahí a nuestros amigos y empezamos a hacer un video virtual para hablarles, un en vivo, ¿verdad? Para hablarles acerca de Cristo, por ejemplo. ¿Cuántas horas del día le dedicamos a la oración y al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántas horas al día, verdad? Bueno, a ver, ya no horas, ¿cuántos minutos le dedicamos en un día a estudiar la palabra de Dios y a orar? Más bien, en pocas palabras, la pregunta sería, ¿cuántas horas del día le dedicas a tu actividad favorita? ¿O le dedicamos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, verdad? ¿Qué es lo que ocupa la mayoría del tiempo en nuestros pensamientos? La mayoría del tiempo que andamos manejando en la calle, estamos trabajando, ¿qué es lo que ocupa la mayoría del tiempo en nuestros pensamientos? ¿Es Dios? ¿Es el Señor? ¿Es su palabra? ¿Es su reino? ¿O son otras cosas? Claro que no vamos a ir manejando pensando así en Dios, ¿verdad? Que chocamos, ¿verdad? Pero para todo el tiempo, ¿verdad? El resto del tiempo que lo tenemos libre, ¿qué tiempo le dedicamos al Señor? ¿Qué tanto de nuestros recursos económicos y materiales le invertimos a la obra de Dios? Es otra buena pregunta, ¿verdad? A mí no me gusta hacer este tipo de preguntas, pero también es una pregunta conveniente decir qué tanto le invierto a la obra de Dios. Por ejemplo, yo conozco gente que dicen, bueno, pues yo no soy ni pastor, ni evangelista, ni profeta, ni maestro, ni nada, pero sí voy a ir a la librería fulana de tal, ¿verdad? El brillito que creo que ya no existe. Y voy a ir a comprar unos chips, ¿sí los conocen los chips? Son unos así, o trataditos, y se lo voy a repartir a mis amigos, mis conocidos y a la gente en la calle. Porque pues no sé predicar, no sé evangelizar, pero por lo menos esto se los doy porque a través de ellos Dios les habla. ¿Qué tantas veces compartimos la palabra de Dios y el evangelio en la semana con la gente que conocemos? Jesús dice, toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio, ¿qué? A toda criatura. Y lo dijo nada más para Pedro, para Juan, para Felipe, para ¿quién más? Natanael, ¿no? Lo dijo para todos. ¿Cuánto tiempo del día le podemos dedicar a la alabanza para Dios o le dedicamos a la alabanza para Dios? ¿Qué es lo que yo cuando llego a la casa de alguien que es cristiano, y también en mi casa me pongo a ver cuánto tiempo le dedico a la alabanza?
Porque si hay algo que es lo más importante de mí, lo más importante de mi tesoro es el Señor, es lo que más amo y adoro, pues la mayoría del tiempo voy a estar tratando de alabar. Pero ¿cuántas veces en las casas de los cristianos? En esta semana, con respecto a y me acordé de esta pregunta, dije, sí es cierto, la voy a poner. Llegué a casa de unos hermanos, que son hermanos, ¿verdad?, que se congregan en una iglesia, y en esa casa casi siempre está la televisión o está el radio. Y después llegué a venderle pollo a casa de otros hermanos, ¿verdad? Y dije, segurito en esta casa ahorita van a tener alabanza. Y sí, y dicho. Estaba la alabanza puesta. Y se ve que la hermana va a estar ahí haciendo su quehacer y todo, pero estaba con la alabanza, estaba adorando al Señor. Y le pregunté, ¿a usted le gusta la alabanza? Sí, hermanos, a mí me encanta alabar al Señor. Cuando estoy sola, eso es lo que siempre. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto nos importa que nuestros vecinos, amigos y conocidos se vayan al infierno? ¿Nos preocupa? Decimos, es que yo tengo pleito aquí con todos los vecinos porque el Señor dijo que nadie será profeta en su tierra, sí, pero ¿te la pasas orando por ellos? Para que el Señor les mande obreros. Oramos por ellos para que se vayan al infierno. Para que ilumínalos, ¿verdad? Pártelos con un rayo, Señor. Que sí, que se vaya, ¿no? Que se vaya al infierno. ¿Qué tanto con qué frecuencia pensamos en Dios en el día y en qué podríamos agradarlo, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia estamos pensando? ¿Con qué podría yo agradar al Señor con mi vida? ¿Qué le agradará al Señor que haga yo en este día? ¿Qué le agradará que haga yo en la siguiente semana, el siguiente mes, verdad? Ya sé, voy a hacer un equipo de fútbol. Y a ese equipo de fútbol lo voy a aprovechar para que en los tiempos libres les pueda yo compartir. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos 8 o 10 años, estuve dando un curso que se llama Mi Experiencia con Dios. Y en Canadá, ¿verdad?, habla de unos jóvenes, como todos los jóvenes universitarios, ¿verdad?, dice que había jóvenes en una universidad allá en Canadá, que pues hacían pachangas y reventones en las noches, ¿verdad? Y a veces jóvenes cristianos se iban a meter a esas pachangas. Pero había un grupito de jóvenes cristianos específicamente que empezaron a hacer en los dormitorios grupos de estudio bíblico para conducir a otros jóvenes que no eran cristianos a los pies de Cristo. Y esos jóvenes se la pasaban pensando constantemente, ¿y ahora qué hacemos, Señor? ¿Qué haremos para agradar al Señor? ¿Verdad? Obviamente esos jóvenes, Dios los levantó. Siguiente pregunta, de todos nuestros planes y proyectos en nuestra vida que podríamos tener habidos y por haber, ¿qué tanto por ciento de ellos está relacionado con Dios y su reino? Dice, ¿qué tanto por ciento qué tanto por ciento de ellos algo relacionado con el reino de Dios y su reino está presente en nuestra vida? ¿Tenemos incluido al Señor en nuestros planes a futuro? Yo me pregunto constantemente esto y digo, híjole, Señor, creo que voy bajo. Y última pregunta, nuestra forma de vivir, de pensar y de hablar, ¿en realidad refleja que Dios está presente en cada una de las áreas de nuestra vida? Nuestra forma como nos relacionamos con la gente en la calle, la forma en que hablamos, los pensamientos que tenemos, las respuestas, las reacciones, reflejan que Dios, que Cristo está presente en cada área de nuestra vida. Porque si es así, si nuestra forma de comportarnos con la gente es como Cristo dice que debe ser, si nuestra forma de hablar es como sabemos que a Dios le agradaría que habláramos, si nuestros pensamientos fueran constantemente, ¿verdad?, como dice la palabra, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo hecho, en eso piensen, entonces sí, verdaderamente Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son nuestro tesoro. Pero si no es así, entonces Dios no es lo más importante para nosotros. Y última pregunta, dice, ¿en verdad piensa que Dios y Cristo Jesús es el centro de su vida o algo más es su tesoro?
Lucas capítulo 12, verso 21. Vamos rápido porque ya tenemos que terminar. Dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, dice, es un necio. No está mal tener algo para el futuro, ¿verdad? Como decía mi papá, es que tienes que pensar en qué vas a tener en el futuro, en qué caerte. ¿Qué dice? No, o sea, no ser una persona que no tenga ni en qué caerte muerto, ¿verdad? Necesitas tener que pensar, ¿verdad? Pensar qué tener en el futuro, perdón. Necesitas pensar que el día de mañana que tengas una casa, por lo menos, ¿verdad? Que tengas no sé, un dinerito del banco, etcétera, 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 ¿verdad? Pero dice Dios, el que almacena riquezas, aquí cuando se refiere a almacenar, está hablando de una persona que constantemente está pensando en hacer dinero, y más riquezas y más riquezas. Dice, pero no es rico en su relación con Dios, dice, es un necio, es un fatuo, es un insensato, es un tonto, es un bruto. Dijera una persona que conocía así, es un animal, ¿verdad? O sea, no podemos ser, o sea, ni la gente del mundo ni los cristianos podemos ser así. Necesitamos ser ricos en nuestra relación con Dios. Y para ello, ¿verdad? Con todo respeto, y no quiero ser fastidioso, pero debemos de, si Cristo Jesús no es lo más importante para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Su voluntad y su reino, entonces no somos nada, ni Cristo Jesús tiene que ver nada con nosotros. Porque no se puede concebir a un cristiano, un discípulo de Jesús, esclavo del Señor, ¿verdad? Teniendo centrado su corazón en otra cosa que no tiene nada que ver con el reino de Dios ni con Cristo Jesús. Es como seríamos como los fariseos, ¿no? Los fariseos hablaban de Dios, esto, el otro, pero dice la Biblia que odiaban a Jesús porque el Señor siempre hablaba acerca de su hipocresía y acerca de su avaricia, de que eran avariciosos, de que lo único que querían era dinero y más dinero y más dinero, ¿verdad? Por eso lo odiaban. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con Dios ni con el reino. Porque Dios no era su tesoro, no era lo más preciado para ellos, sino el dinero y otras cosas, ¿verdad? Y obviamente, yo siento que esto es algo no muy interesante solamente, sino muy importante, ponernos en algún momento dado a hacer un arqueo de nuestra vida y pensar, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Verdaderamente Cristo Jesús, su voluntad y su reino es lo que más me importa? ¿O hay otras cosas que están ocupando el trono de mi corazón? Y a veces decimos, pues no lo sé. Bueno, pues debemos de ponernos a pensar, ¿verdad? En la semana, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Será mi trabajo? ¿Será mi familia? ¿Será mi hobby? ¿Será mi profesión? ¿Será mi coche, verdad? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿O Cristo Jesús? ¿Será lo más importante? Que déjenme decirles una cosa. Cuando una persona hace a Cristo Jesús el tesoro de su corazón, no se va a volver una momia, no se va a volver un zombie, al contrario, va a empezar a tener una vida verdaderamente plena y abundante, porque la felicidad va a empezar en su corazón, a fluir desde su corazón. Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo, ¿verdad? Y la plenitud que el Señor Jesucristo da no es como la plenitud que da el mundo. Si en el mundo tenemos riquezas, tenemos dinero, tenemos prosperidad, tenemos cierta plenitud espiritual, ¿verdad? Cierta felicidad, pero cuando Cristo Jesús es lo más importante en nuestra vida, entonces hay una plenitud verdadera, hay una felicidad verdadera, que tengas o no tengas, vas a ser pleno y vas a ser feliz. Y obviamente hay que mencionarlo, y no quisiera yo mencionarlo, ¿verdad? Pero cuando Cristo Jesús no es el tesoro, no es lo más importante en la vida de su pueblo, habrá consecuencias. Samuel capítulo 2, versículo 30, por favor. En la segunda parte dice, yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran. Dice luego, a continuación dice, pero humillo a los que me desprecian. Cuando Cristo Jesús es el tesoro, es lo más importante en la vida de una persona, de un creyente, un cristiano, Dios lo va a honrar. En otras porciones de la Biblia dice que cuando alguien honra al Señor, dice, clamarán a mí, entonces yo inclinaré mi oído y diré, heme aquí.
Pero cuando tenemos nuestro corazón enfocado en otras cosas, que es lo más importante para nosotros, y el Señor está hasta el último, hay partes de la Biblia donde dice clamarán y clamarán y clamarán a mí y no los voy a atender. Por eso es que a veces en algunos cristianos no se resuelven sus problemas, ¿no? Claman y claman y oran y gimen, ayunan, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que ores, a pesar de que ayunes, a pesar de que esto, verdaderamente tu tesoro es otra cosa y tu corazón está empeñado en eso. Y va a haber problemas, verdaderamente, porque Dios dice: yo honro a los que me honran, pero humillo a los que me desprecian. Última imagen. La pregunta del millón: ¿dónde está nuestro corazón? ¿En Cristo? ¿O en otras cosas en el mundo? ¿Dónde estará nuestro corazón? Es una buena pregunta. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Señor. Te doy gracias por este mensaje, esta enseñanza, Señor, que permitiste que se hablara en este lugar. Verdaderamente, al menos en lo personal para mí, cuando yo preparaba esto anoche, verdaderamente tú me confrontaste con muchas cosas, Señor, en las cuales yo me he deslizado, Señor. Yo he hecho de otras cosas lo más importante, Señor, y tengo que confesarlo. Al menos en lo personal, Señor, las redes sociales a veces se han vuelto más importante para mí que tener comunión contigo, que estar contigo, Señor, y por lo cual yo te pido perdón, Señor. Y Señor, de los que estamos aquí, Señor, espero que ellos no tengan algún tesoro, Señor, especial que te esté desplazando a ti del trono de su corazón, Señor. Pero si de los que estamos aquí, Señor, hay algo en lo cual estamos enfocando más nuestras vidas, Señor. Hay algo en lo cual está siendo nuestro tesoro y está consumiendo todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestra vida, nuestra atención, Señor. En esta hora te pedimos que nos perdones, Señor. Señor, porque a veces sin darnos cuenta, Señor, te desplazamos del trono de nuestro corazón, Señor, y ponemos ahí en el trono de nuestro corazón otra cosa, Señor, que no tiene nada que ver contigo, Señor, y que lo hacemos nuestro Dios, nuestro ídolo, Señor, nuestro Rey, Señor. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser una mascota, Señor, o nuestras mascotas, puede ser nuestro hobby, puede ser alguna diversión, alguna distracción, Señor, puede ser nuestro descanso, puede ser nuestra prosperidad, puede ser nuestros hijos, nuestra familia, etcétera, Señor. Puede estar ahí ocupando el trono de nuestro corazón, Señor, y tú estás desplazado, Señor. Y primero que nada te pedimos perdón por eso, Señor, y yo te pido, Señor, que el resto de esta semana tú nos muestres en qué está nuestro corazón, en qué está empeñada toda nuestra vida, Señor, cuál es nuestro tesoro, Señor, qué es aquello que está absorbiendo todas nuestras energías y nuestro tiempo, Señor, y nuestros recursos, Señor, en qué está empeñada nuestra mente. Si eres tú, gracias, Señor, y ayúdanos a conservarnos así. Pero si hay algo que está ocupando el trono de nuestro corazón, hay algo que es nuestro tesoro y no eres tú, Señor, te suplicamos que nos perdones y te suplicamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ponerte a ti como lo más importante en nuestra vida. Nos ayude, Señor, a enfocar todos nuestros esfuerzos, sacrificios, todos nuestros recursos en ti, Señor, todo nuestro tiempo en ti, primero que nada, Señor, antes que otras cosas, y aún, con todo respeto lo digo, Señor, pero aún antes que nuestra familia, Señor, porque a veces tenemos tiempo para pararnos temprano, para atender a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos que se van a la escuela, a lo mejor, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para pararnos temprano, para atenderte primero a ti, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para estar en comunión contigo, Señor. A veces en la noche tenemos tiempo para otras cosas, para distracciones, Señor, para diversiones, pero no tenemos ni 5 minutos a veces, Señor, para leer tu palabra y para tener un tiempo de oración y de gratitud hacia ti, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, porque no queremos cosechar esta maldición que está en esta última escritura, que dices que tú honras a los que te honran, pero humillas, pero tú desplazas, Señor, tú rechazas a aquellos que te rechazan a ti, Señor. Queremos que tú nos honres, Señor, pero para ser honrados por ti
tenemos que honrarte a ti primero, Señor. ¿Cómo? Haciendo de ti lo más preciado para nuestras vidas, haciendo de ti nuestro tesoro, Señor. Y si estamos ciegos, Señor, el diablo nos ha cegado, o nosotros mismos nos hemos cegado, o nuestros deseos egoístas nos han cegado, Señor, en esta hora abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a volvernos a ti, Señor, para no cosechar esta maldición que está en esta palabra. Porque lo peor que podría pasarnos, Señor, es que tú nos desecharas, que tú nos desplazaras, que tú nos mandaras a volar, Señor. Sería lo peor que podría pasarnos, y eso no lo deseamos ni lo queremos, Señor. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos enfocado toda nuestra atención y nuestra vista en cosas que no son tú, Señor. Para nosotros, los que somos parte de tu pueblo, parte de la iglesia, parte de los redimidos por tu sangre, Señor, parte de los que fuimos salvados por tu misericordia y por tu sacrificio, no puede haber más tesoro que tú, Señor Jesús. No puede haber más tesoro que tú, Padre Santo. No puede haber más tesoro que tú, Espíritu Santo, que tú, bendito Dios. No puede haber otra cosa que ocupe el trono de nuestro corazón más que tú, Señor. Las demás cosas vendrán por añadidura, las demás cosas serán secundarias, Señor. Aún nuestra familia, aún nuestros hijos, Señor. Eso no quiere decir que no seamos responsables con nuestra familia ni con nuestros hijos, Señor, pero no pueden ocupar el trono de nuestro corazón, que es el único lugar que te pertenece a ti, Señor. Ese lugar te pertenece solamente a ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por los que estamos aquí, por esta palabra, Señor, una palabra verdaderamente dura, difícil de digerir, pero sabemos que es tu voluntad, Señor. Creemos que es lo que tú querías hablarnos en este día. Es una palabra difícil de sobrellevar, pero creemos que con tu ayuda, tu gracia, tu favor, tu misericordia, podremos entrar en tu voluntad, entrar en tus caminos. Te damos gracias en este día, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, con esto damos por terminado este tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días, o nos vemos en la reflexión. ¿Sí vas a estar aquí? No, ya no, me acaban de hablar. ¿Te acabas de hablar? ¿Que ya te vas? Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Ya me había hablado, pero dije que no quería, sino que no me daba tiempo.